12:02. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR edición meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Ulitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. El Ministerio de Exteriores de la República Checa ratificó su posición sobre Venezuela y reiteró que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre son ilegítimas y aclaró que por eso la Unión Europea no reconoció sus resultados en la reunión del Consejo celebrada este mes de enero. Además, la Cancillería checa indicó que el bloque comunitario no tiene una posición compartida sobre el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó, ya que esto le corresponde a cada Estado miembro por separado. En otras informaciones tenemos que la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, informó que la relatora especial de la ONU, Alena Tujan, visitará Venezuela a partir del lunes 1 de febrero con el objetivo de analizar el impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Rodríguez explicó que se le expondrá a Tujan un conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico que fueron producto de las medidas coercitivas que son contrarias al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros contra Venezuela. Entre tanto, la diputada por Carabobo, Deyalitza Aray, acusó al régimen de tratar de evadir su responsabilidad de manera cínica e irresponsable con relación al manejo de la pandemia de COVID-19, utilizando como excusa la gestión de la Asamblea Nacional Legítima, y recordó que ha sido Nicolás Maduro el que se ha negado a recibir ayuda humanitaria para nuestro país. Observamos cómo de manera cínica, de manera irresponsable, el régimen actual de Venezuela pretende exculparse con una suerte de mentiras, de patrañas, sobre el tema del manejo y las supuestas imposibilidades que desde esta asamblea y desde el gobierno interino se ha mostrado o se han realizado para impedir la ayuda humanitaria para Venezuela en materia del COVID-19. Por su parte, el médico y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, Omar Arias, pidió prudencia con relación a las denominadas gotitas milagrosas que promueve Nicolás Maduro contra el COVID-19 y recordó que a los pacientes no se les puede obligar a utilizar un determinado fármaco para hacer frente a la pandemia. Evidentemente, hasta ahora no podemos decir que hay un resultado esperado con una determinado fármaco, o mucho menos con un tema como las famosas ahora gotitas milagrosas. Es decir, miren, aquí lo más responsable y lo que ha dicho la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Sociedad Venezolana de Infectología, va justamente de la mano del diagnóstico a tiempo y de la atención a tiempo en nuestros hospitales y clínicas. Si nosotros tenemos una ventana de esos primeros 10 días en donde podemos dar solución y resultados adecuados a nuestros pacientes. Entre tanto, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, matizó su afirmación de hace 2 días cuando aseveró que el fármaco Carbativir neutraliza 100% el COVID-19 y dijo ahora que el producto es complementario en la lucha contra el virus SARS-CoV-2. Puedo decir que está comprobado que el Carbativir es un poderoso antiviral complementario para la sanación y la cura del COVID-19, dijo Maduro durante un encuentro con médicos transmitido por la televisión pública venezolana de televisión. En otras noticias, productores del estado Táchira, conjuntamente con activistas de la organización Fundaredes, denunciaron la presencia de grupos irregulares en el sur de la entidad. Marco Aurelio Becerra, productor tachirense,
aseguró que su finca fue invadida por personas vinculadas al exgobernador José Bielma Mora. Acabó con todos los patios cafeteros. Este señor con Bielma Mora mandaron un tractor de la gobernación de aquí del estado Táchira, tumbaron patios que valen un dineral hoy en día, lo denunciamos y nada, no conseguimos respuesta. Acabaron con los patios de café, acabaron con los tanques de receptores de café, acabaron con las casas. Pareciera que están destruyendo toda la finca para que no haya un precedente de cómo era la finca anteriormente. Pasamos a la materia internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hoy al Ministerio de Exteriores iniciar las conversaciones con Estados Unidos para prorrogar el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambos países, el nuevo START, tras su conversación de la víspera con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Encargar al Ministerio de Exteriores de Rusia llevar a cabo las conversaciones con la parte estadounidense para firmar dicho acuerdo internacional, reza el decreto publicado en el portal de información legal del gobierno ruso. Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó este miércoles la prolongación por un plazo de 5 años del Tratado de Desarme Nuclear New START entre Rusia y Estados Unidos, que expira el próximo 5 de febrero. El acuerdo entre Moscú y Washington queda prorrogado por la máxima duración posible, hasta el 5 de febrero de 2026, dijo la Duma en un comunicado en su página web, un día después del anuncio de un compromiso entre ambos países. La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca canceló la reunión prevista este miércoles con representantes de la Comisión Europea y de los países del bloque comunitario que exigen un plan detallado de entrega y distribución de su vacuna, confirmaron a la agencia EFE fuentes europeas. La cita, programada para esta tarde, debía ser la tercera de la semana tras 2 reuniones insatisfactorias el lunes, después de que el laboratorio que ha desarrollado una vacuna junto con la Universidad de Oxford anunciara repentinamente el viernes problemas con las entregas iniciales a la Unión Europea, que podría autorizar ese fármaco esta misma semana. En España, la incidencia del COVID-19 se sitúa cercana a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, tras notificar 36.435 nuevos casos y 591 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta de la tercera ola. Hay al menos 56.799 muertos y más de 2.6 millones de contagios con COVID-19 en el país. En las comunidades autónomas sigue en aumento la presión hospitalaria y con ellos las restricciones. Los expertos, sin embargo, creen que las medidas de las comunidades son insuficientes y que es necesario decretar un confinamiento domiciliario cuanto antes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció que la recuperación de la ansiada normalidad depende de la efectividad del proceso de vacunación contra el coronavirus. La palabra a la que nos apegamos es la vacuna, ¿no? De la vacuna depende nuestra ansiada normalidad, después de ser interrumpida, lógicamente, por la pandemia. Depende nuestra salud, depende también la recuperación de nuestros afectos. Ayer mismo me decía uno de los ministros que llevaba muchos meses sin poder abrazar a su madre como consecuencia de la pandemia. Eso nos está pasando a muchos de los que estamos aquí y millones de españoles y también de personas en otras partes del mundo, ¿no? La vida de nuestros mayores, de los más vulnerables, depende también de la vacuna. Estamos trabajando incansablemente para proteger, sobre todo a las personas más vulnerables en esta pandemia. En definitiva... Entre tanto, el ministro saliente de Sanidad de España, Salvador Illa, garantizó este miércoles que van a derrotar al COVID-19 en el acto de entrega de cartera a su sucesora, Carolina Darias. Yo he trabajado con Carolina y con la ministra de Sanidad y bueno, aprecio una cosa que creo que todos ustedes van a poder apreciar en los próximos días, que es su templanza, su capacidad de trabajo. Me tienes a tu disposición para lo que creas que te puedo ser útil y te deseo toda la suerte que seguro que tendrás, ¿no? Y quiero acabar con 3 mensajes muy claros. Primero, que ha sido un honor servir a España. En segundo lugar, que ha sido un honor trabajar con todos ustedes. Y en tercer lugar, al virus lo vamos a derrotar. No lo duden. Muchas gracias.
Por su parte, la nueva titular de Sanidad española, Carolina Darias, se comprometió a hacer todos los esfuerzos por intentar frenar el avance de la pandemia en la península ibérica. Pongo, y lo digo claramente, seguir avanzando en los grandes compromisos que a corto y a largo plazo anunciaste en tu comparecencia en el Congreso de los Diputados. Con un objetivo prioritario, con un objetivo urgente, un objetivo además compartido por todos y por todas, que es contribuir desde la cogobernanza a gestionar la pandemia y frenar la propagación del virus de la COVID-19. Hace un año, recordabas, hace un año y 13 días, cuando tomamos posesión en ese acto ilusionante del gobierno y comenzamos nuestra andadura, lo hicimos con un propósito claro y nítido, que se mantiene hoy en día quizás con más fuerza y vigor que entonces. Era avanzar en el progreso social de España. Esa sigue siendo la gran tarea que tenemos por delante y a la que el presidente del gobierno nos llama todos los días y cada día a continuarla. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fustigó al ministro saliente de Sanidad por decir que no se arrepentía de nada durante su gestión, a pesar de las más de 80.000 víctimas que ha dejado la pandemia en España. Creo que por una simple cuestión de sensibilidad y de delicadeza hacia las familias de los más de 80.000 españoles que han muerto en los últimos meses, uno no debería haber utilizado esa expresión. Podía haber utilizado otras expresiones, Hemos hecho todo lo que he podido. He trabajado todo lo más que he podido. Me he dedicado 24 horas, 7 días a la semana. Pero de verdad decir, después de 80.000 muertos y las familias que reciban el mensaje de que el ministro de Sanidad diga que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, aparte de que creo que algunos motivos para arrepentirse tiene, lo que a mí me parece es una tremenda falta de delicadeza y sensibilidad. Estamos en un momento en que los españoles no necesitan que los políticos, después de una pandemia, digan que no han hecho nada mal. Nos ubicamos en Asia, en China. Más de 22 millones de personas han recibido ya una dosis de la vacuna para COVID-19, reveló este miércoles un alto cargo de la Comisión Nacional de Sanidad de este país asiático. Citado por el diario estatal Global Times, Zheng Xixin, subdirector de la comisión, el funcionario indicó que se han administrado hasta la fecha 22,77 millones de dosis y que el país progresa adecuadamente en su campaña de vacunación para grupos considerados de riesgo como funcionarios, empleados portuarios y transportistas. Según la prensa local, el plan de las autoridades pasa por vacunar a 50 millones de personas antes del periodo vacacional por el Año Nuevo Lunar, que en 2021 cae entre el 11 y el 17 de febrero, momento en que cientos de millones de migrantes urbanos viajan a sus lugares de origen. En otras informaciones, una peruana participante en el ensayo clínico de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm falleció por una neumonía causada por el coronavirus. Un evento que no significa en absoluto que la vacuna sea ineficaz, advirtieron este martes los responsables de la investigación. En economía, la Comisión Europea realizó una nueva emisión de 14.000 millones de euros en bonos sociales para financiar el fondo contra el paro SURE, dotado con 100 millones de euros en créditos para cubrir los sistemas de reducción de jornada, como los expedientes de regulación temporal de empleo españoles por la pandemia, según confirmó este miércoles el Ejecutivo Comunitario. En concreto, la emisión ha consistido en 10.000 millones de euros en bonos que se pagarán en junio de 2028 y otros 4.000 millones que se abonarán en noviembre de 2050. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.69 el barril, mientras el Brent se cotizaba en 56,04 centavos. En los deportes, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, señaló este miércoles que la decisión final sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio no corresponde solo a Japón, sino que dependerá también del Comité Olímpico Internacional y del comité organizador. Suga se pronunció así al ser interrogado en una comisión parlamentaria sobre los criterios que maneja su ejecutivo para seguir adelante con la organización de los Juegos previstos para este verano en Tokio, en medio de la inquietud creciente sobre la forma en que podrá celebrarse el evento debido a la pandemia. Así estamos llegando al final de este informe RCR Emisión Meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.